Bueno, mira Bernardo, lo primero hay que hacer el dibujo en un software de CAD. La ventaja de Solid es que tenemos la parte aquí de calcular que nos va a ayudar a sacar las propiedades del dibujo. Le damos aquí en propiedades físicas y me empieza a dar aquí la masa, el volumen y el área superficial. Entonces aquí yo saco mis primeros datos una vez que ya tengo mi dibujo. En caso de que no lo hago de forma manual, de forma con el software, tendría que calcular todo esto a mano. Pero bueno, ustedes ya llevaron la materia de diseño asistido por computadoras, entonces ya es muy fácil para ustedes. Para poder ver estos valores, hay que darle el material. Me voy aquí en el árbol de trabajo, le doy a editar material y busco una aleación de aluminio. En este caso va a ser una 380 que se utiliza para die casting, inyección por aluminio, inyección de aluminio. Se utiliza mucho por el contenido de silicio que tiene como 11%, entonces le da un poquito más de fluidez. Entonces por eso yo seleccioné esta aleación. Podríamos también utilizar 356, también es muy cercana al porcentaje de silicio. Entonces le das a aplicar y luego le das aquí cerrar. Entonces ahora sí ya nos voy a esta parte y ya me va a dar el área superficial, el volumen. Si no edito el material, la masa me va a dar otra, no me va a dar la masa real de lo que pesa mi dibujo. ¿Sí? Entonces es importante hacer todos tus diseños en el Solid. Ok, entonces yo de ahí hice el dibujo, mi modelo 3D y saqué los primeros datos. Aquí pongo una tablita de cuestiones más para lo que son las propiedades químicas del material, como la temperatura de fusión, temperatura de ebullición, la densidad, viscosidad, etcétera. Pero los datos que realmente utilizamos van a ser los de... Sí, entonces hay dos métodos, Bernardo. Hay que sacarlos por dos métodos, lo que son los diámetros para el cálculo de las mazarotas. Entonces, con el primer criterio viene siendo con el volumen mínimo. ¿Sí? Entonces, lo que va a ser el punto 8 y el 2, ese lo vas a utilizar para ejemplos parecidos a estos dos valorcitos. Entonces aquí ya nomás ponemos el volumen de la pieza. ¿Sí? Aquí está el volumen de la pieza. ¿Sí? Checas, entonces nomás lo metemos en la fórmula directamente. Si no hice yo ahí mal las operaciones, nos tiene que salir. Entonces, como ya sabemos el volumen, podemos calcular lo que viene siendo el diámetro. Acuérdate que en las clases pasadas, bueno, en las diapositivas pasadas, hay una relación del diámetro por la altura. Dice que la altura es dos veces el diámetro. Entonces, si tú sustituyes aquí 2D, pues te va a quedar, y despejas los diámetros, te va a quedar esta fórmula de aquí. Entonces ya metes tus valores que nos dio y tiene que salir el diámetro en milímetros. Y ya con este diámetro, con la misma relación, mira, aquí está la relación, dice que la altura es igual a 2 por el diámetro, son 76. ¿Sí? Aquí están las relaciones que te comentaba. Tú puedes utilizar un cilindro, una mazarota simple o una mixta con un domo. En el domo puedes utilizar estas tres. Yo te recomiendo que utilices la que te vaya a dar un volumen mayor, porque entre más grande sea la mazarota, el rechupe que se forma lo va a absorber esta pieza. También tratan de no hacerla muy grande estas piezas para evitar lo que viene siendo un gasto extra en la producción, que al final de cuentas la mazarota siempre se corta y se vuelve a refundir, ahí no hay tanta pérdida. Entonces puedes utilizar cualquiera de estas dos.
¿sí? Yo hice, con los dos ejemplos, hice esta con una altura de 2 por D. Y también hice este ejercicio con una altura de 1.5 por D. Porque al final lleva esta copita arriba. Entonces era un aumento de volumen. Entonces nos vamos al siguiente criterio, que ahora va a ser con el criterio de módulo. Entonces ahí que tomamos en cuenta el volumen de la pieza y el área superficial de la pieza. Ese área superficial lo sacamos con el SolidWorks, nos da automáticamente la superficie. Entonces ahí no tenemos ningún problema. Entonces ya nos da aquí lo que viene siendo el módulo de la pieza, que es 3.14. Y para sacar el módulo de la mazarota, pues dice que multipliquemos el módulo de la pieza por 1.2. Este valorcito también siempre lo vamos a utilizar igual, esta constante de aquí. Ya nos da aquí el módulo de la mazarota. Entonces dice que el módulo de la mazarota es igual al volumen de la mazarota sobre el área superficial de la mazarota. Entonces despejamos la formulita para que nos dé el volumen. Entonces ya aquí nos da esta relación, que el área superficial lo vamos a tomar como 5 y lo vamos a multiplicar por la masa de la mazarota y nos va a dar 19 milímetros. Y ya bueno, podemos sacar la altura igual con la misma relación y nos da 38. Entonces una vez que ya tenemos con los dos métodos, tenemos que seleccionar el que nos dé el diámetro mayor. ¿Sí? Porque con el diámetro mayor, pues la altura también va a ser mayor y el volumen pues va a ser más grande. Le podemos dar un factor de seguridad del 10, del 15%, ahí ya depende ya la experiencia de cada quien en esta área de la fundición. Y nosotros le dimos un aumento del 10%. Entonces multiplicamos 38 por 1.10 y sale 41.8, creo. Entonces ahí yo estoy redondeando casi todos los cálculos para no batallar. Como son geometrías, pues no me conviene ponerle 41.059, porque al realizar ese modelo, ya sea que lo haga de madera o lo haga de impresión, pues va a ser muy difícil que me dé exacto esos valores. Entonces mejor me voy a redondear, ¿verdad? A un número entero. Entonces aquí yo tengo con los dos casos. ¿Sí? Este lo calculé con una altura de 1.5 y este sí lo calculé con una altura de 2 por el diámetro. Entonces utilicé este valor y esas son las características de las dos mazarotas que me dio. Entonces ahora vamos a empezar a calcular lo que es el embudo de alimentación para mi pieza. ¿Sí? Para el embudo necesito saber cuánto es la cantidad de aluminio que requiero, ¿sí? O el peso total de la pieza. Entonces ya conozco el peso de la mazarota, que está aquí, ¿verdad? Y conocemos el peso de la pieza. Ya el sólido, como ya le di el tipo de material, pues ya me da el peso real que va a pesar. Como nomás tengo una pieza, pues N voy a utilizar 1. Si estaría fundiendo en una misma caja 5 o 6 piezas, pues aquí tendría que ponerle 6 para multiplicarlo. Y por lo tanto el número de mazarotas pues también serían el equivalente al número de las piezas para este ejemplo. Sí, hay casos que mi pieza es muy grande y tengo que utilizar más mazarotas, pero para este ejemplo pues salió que era una por pieza. Y los canales de alimentación, es el canal de colada y el canal de ataque. El canal de ataque es el que me va a alimentar a mi pieza del aluminio. Entonces tengo que calcular también esos dos canales, que serían esta parte de aquí. Entonces la teoría o muchos personas que se dedican a la fundición dice que puede ser el peso de estos dos el 15% de esta parte de mi sistema de alimentación.
Sí, en este caso, en este ejemplo, me quedó corto el 15%. Yo creo que hubiera quedado muy bien un 20 o un 25% para calcular estos dos canales. Porque va a entrar el aluminio por aquí, llega, aquí todo el remolino se hace en esta parte, luego se va hacia acá, choca y se empieza a llenar. Una vez que se llena, ya el aluminio ya no tiene tanta turbulencia, ya llega más suavecito la pieza y eso nos va a ayudar a que no se formen imperfecciones internas en la pieza que estamos fundiendo. Entonces por eso hacemos estos canales. ¿Sí? Entonces aquí está el 15%. De estas dos piezas le sumo el 15%. Entonces aquí tengo que es 1.698. Si tú lo multiplicas por punto 15 no te va a dar. Tienes que multiplicarlo 1.15 por esto. Entonces nos sale que el peso, ya con los canales de colada y el de ataque, más la pieza más la mazarota, sería este el peso total. Ese peso total lo tengo que convertir en libras para poderlo sustituir en la fórmula de aquí abajo. Esta fórmula hay que tener cuidado. Esta solamente se utiliza para aleaciones de aluminio. Hay otra fórmula o hay diferentes fórmulas dependiendo de el metal que vas a fundir. Entonces, esta sí hay que tener cuidado. No la vas a utilizar para cobre o para hierro. No, esto es siempre para aluminio. Entonces, esta P de aquí va a cambiar de acuerdo al espesor. Si comentaste que tenías dudas sobre el espesor, ¿de dónde lo saqué? Pues el espesor es la parte más delgadita de mi pieza. En este caso es la parte de aquí. Las espigas o las letras no puede ser. ¿Por qué? Porque el espesor de este sería desde aquí hasta la parte posterior de mi pieza que voy a fundir. Entonces la más delgada es esta parte de aquí. Creo que son medio centímetro. ¿Sí? Entonces aquí tengo la fórmula. ¿Sí? Que sería para el gasto másico, para la aleación de aluminio. Entonces aquí me va a dar las unidades, van a ser libras sobre segundo. W es el peso, pero dice que son en libras. La letra P dice que va a cambiar, esta relación va a cambiar de acuerdo al espesor. Dice que B es el espesor. Cuando B es menor a un cuarto, pues tengo que utilizar la constante de 1.48. Pero cuando B es mayor a un cuarto, pero menor a 9.16, tengo que utilizar un valor de 1.25. Y cuando B es superior a 9.16, pues tengo que utilizar este factor, .69. Ok, Bernardo. Entonces el espesor es de 5.26 milímetros. Entonces más o menos sería .19 pulgadas. Por lo tanto dice que nos corresponde un valor de 1.48. Entonces lo sustituyo en mi formulita y me sale 3.06 libras sobre segundo, que sería el gasto máximo. Aquí en esta se me olvidó ponerle la M, pero es la misma Q. Entonces aquí luego lo volví a convertir a gramos sobre segundo para poder seguir utilizando mis fórmulas. Sí, entonces aquí vamos a calcular el área, ya sacamos el gasto máximo. El CD y la ρ, bueno, el CD es un factor que se utiliza de fricción de la aleación. Ahorita te voy a mostrar de dónde sale. ρ es la densidad, A es el área de la parte de acá abajo, G es la gravedad y H es la altura. Entonces la altura la voy a utilizar de 12. ¿Por qué de 12? Esa altura de 12 pues ya me la va a determinar mi caja de fundición. Si esta caja fuera de 15, pues tendría que poner una altura de 15. O si tengo una caja que es de 12 y quiero una altura más grande, pues yo tendría que hacerle aquí un aumento. A lo mejor utilizar otro moldecito para llenarlo de arena y levantar solamente la parte de allí. Entonces, esa altura siempre va a depender de la altura de mi caja. El punto 8. Bueno, aquí el punto 8 sale porque es el sistema que estoy utilizando. Si mi sistema fuera diferente,
Si estuviera alimentando por 4 lados, podría yo utilizar .70 o si voy a alimentar 6 por 6 partes mi molde, .85. Entonces este factor también es importante seleccionarlo bien, ¿sí? Dependiendo cómo va a ser mi sistema de alimentación. Sí, entonces ya de aquí ya sabemos dónde salió el .8 y ya sabemos dónde salió los 12 centímetros. Entonces aquí ya tenemos la gravedad la densidad del aluminio y todos los valores. Entonces me sale un área de 4.18. Esta área es la parte de acá abajo. Nada más que aquí me está pidiendo el diámetro. Entonces con la área de un círculo despejo el diámetro y me queda esta fórmula. Y dice que el diámetro es de 2.30. Bueno, aquí ya corregí la diapositiva, me faltó no me fijé, tenía aquí unos errorcitos, pero ya lo acomodé en esta presentación, en este video, perdón. Entonces, para calcular el diámetro superior de aquí, pues utilizo la siguiente relación. Dice que el diámetro interior, que sería 2.30 por raíz cuarta de la altura 1 sobre la altura 2. La altura de 2 dice que la altura 2 es igual a 0.3 por la altura 1, entonces sería 12 por .3, que sale 3.6. Entonces de esta relación me sale este diámetro. Entonces ahí ya tampoco creo que tengas más problemas. El área del pozo, ¿cuál va a ser? Ahora voy a sacar esta área de aquí. En el video, pues ahí en las primeras minutos se ve esa relación que dice que el área de aquí se va a tomar de referencia, pero 5 veces para sacar el área del pozo. Entonces pues ya nomás lo multiplico y utilizo la fórmula pasada para lo del diámetro y dice que es un diámetro de 5.15 centímetros. Si te checas, aquí viene, dice, este es el área del bebedero y este es el área del pozo, que es 5 veces esta área. Y la profundidad de colada dice que es 2 veces la altura de este canal. Bueno, ahorita los vamos a ir sacando esos dos valores. ¿Sí? Entonces aquí salió 5.15 y ahora te preguntarás, ¿estos valores de dónde salen? Hay una relación para las aleaciones de aluminio. Dice que es la siguiente relación. 1, que va a ser esta área, ¿verdad? La de alimentación. Dice que va a ser igual esa área al área del canal de colada, que sería esta aquí. Y dice que tiene que ser una relación de 1.5, el área del pozo, perdón, de colada, tiene que ser más grande esta relación, que sería la de aquí, la que va a alimentar, o la del canal de ataque. Entonces, si nomás multiplicas el área anterior por 1, pues me sale igual, ¿verdad? Y luego multiplico 1.5 por este y me va a salir esta de aquí, que sería esa área. Entonces ya aquí ya ustedes ya lo tienen que calcular. Ahí pueden seguir varios métodos. El primero podría ser, sí, el primero es que me voy aquí en esta parte que está aquí, que es el área. Era 4.18, entonces yo tengo 4, es muy cercana. Puedo utilizar esta columna o esta columna. Y me agarro estos valores, ¿verdad? Aquí me dice la altura que es de... La H, perdón, que es 21 la altura. La longitud de la base pues sería de 22. Y la otra sería de 19. Y están en milímetros. Y sacaría esta área de aquí. Como calculamos, aquí tenemos el porcentaje que le dimos, va a ser la alimentación de estas dos. Entonces, como ya conozco la densidad del aluminio, conozco el área, con la densidad que viene siendo ρ es igual a masa sobre volumen, y conozco cuánto pesa, pues despejo el volumen y del volumen con el área
calculo esa longitud. Ya eso ya lo, sin problema lo pueden sacar ustedes, ¿sí? Ese ya no lo hice porque estaba muy sencillo para calcular esas longitudes. Entonces con eso yo puedo calcular el canal de colada y el canal de ataque. O lo puedo hacer, utilizar el área de un cuadrado, de un rectángulo, para también no batallar, y ya nomás en Solid le doy lo que viene siendo, cuando lo haga la operación de extruir, le doy su ángulo de salida de 2 grados. No importa que me salga un poquito menos de material, también así lo puedo realizar y sin ningún problema. Lo importante son estos longitudes. Y una vez que calculaste esta altura, pues ahora vas a calcular la altura del pozo. Acuérdate de que la altura de aquí se va a utilizar 2 veces para sacar la altura del pozo. Y ya tendríamos nosotros el problema finalizado, ya tendríamos todo nuestro diseño. Mira, aquí están las relaciones. Dice que esta relación es de 1. La área del canal de colada debe ser 0.75 y la de ataque tiene que ser una relación de 0.5. Entonces aquí en este ejemplo dice que esta área es de 1 pulgada cuadrada, entonces el canal de colada tiene que ser 0.75 y estos alimentadores pues tienen que ser de 0.5. O aquí está el otro ejemplo, dependiendo las relaciones. Yo la que tomé fue, aquí vienen, para aleaciones de base aluminio, yo tomé esta relación, la de aquí. Sí, para que mantenga la misma velocidad. Si hago un diámetro más grande, pues cada vez que llegue a ese diámetro, pues la velocidad va a ir disminuyendo. O si hago una reducción más pequeñita, pues va a ir aumentando. Pero si no quise tomar estas porque iba a ser un volumen más grande en esos canales, entonces necesitaba más aluminio. Entonces la más que se presentaba mejor para este problema, pues era esta relación. Para que no fuera, si aumento el área, pues la longitud de colada me iba a quedar más chiquito, o iba a utilizar más aluminio, y los cálculos que hicimos anteriormente, pues los tendría que volver a recalcular, pero ya con esas relaciones. Entonces era muy tardado. Entonces el que más me convenía era este. Estaba buscando a ver si había una relación de 1, 1, 1, pero no la encontré. La más pequeña fue esta. Sí, también no nos conviene. Mira, aquí se ve un esquemita. El que nosotros utilizamos fue no presurizado o ligeramente presurizado. Sí, entonces para que el flujo sea constante. Si es presurizado, te fijas, llega aquí a esta sección, como reducimos el volumen, aumenta la velocidad, y al aumentarse la velocidad, pues se puede cambiar el flujo. Puede ser un flujo turbulento y ya nos va a generar, cuando va girando los remolinos o algo, como solidifica rápido el aluminio, pues esos remolinos que se forman internamente, pues van a quedar congelados cuando solidifica. Entonces me va a quedar esas impurezas internas. Y en cambio, cuando aumento el diámetro, pues el flujo es más tranquilito y no me genera tantas imperfecciones. Pero también pues depende de la velocidad de llenado que requieras. Y bueno, pues aquí ya estaría terminado todo mi diseño. Ya están las cajas, aquí está la arena. La forma de la mazarota, esta tiene que salir hacia arriba. Abro mi molde, saco el modelo, que sería este el modelo, lo saco, y al final me quedarían mis dos cajas de arena con la forma. Bueno, esta es la parte inferior y esta es la superior, pero es el mismo molde. En estas, te fijas, aquí está, aquí es donde voy a alimentar. A lo mejor dices, oye, pues no entra por aquí. Aquí no hay problema porque la caja de abajo es la que tiene ese canal, y la caja anterior tiene el canal de aquí que va a ayudar a alimentar. Y pues al final nos quedaría así nuestra pieza, Bernardo. Nos quedaría así. Ya nomás sería cortar aquí el alimentador, cortar la mazarota, y aquí dar una pulidita y quedaría
nuestra pieza. Entonces ahí termina ya el problema. Espero que con esto quede claro y que tengas un buen fin de semana.